parte práctica de la política y algunos otros análisis que se tienen contemplados. Entonces, algunos puntos, en el caso del aula virtual, ya les habilité lo que es la segunda unidad para que tengan acceso a estas presentaciones de los distintos capítulos, creo que hasta el 10 tengo habilitado. De igual manera, aquí les aparece uno que dice carpeta compartida. En la carpeta compartida, lo que he colocado hasta el momento es el libro de José Molina Calderón, que era el de las políticas económicas de 50 presidentes de Guatemala, que en algún momento vamos a analizar algunos de estos presidentes, pero si quieren empezar a curiosear en el libro, pues ahí Edson nos hizo favor de conseguirlo en digital, entonces ya pueden ustedes descargarlo también. ¿Qué más? Aquí estamos, ¿verdad? Las presentaciones, la carpeta compartida. Veamos entonces en primera instancia el capítulo 5. Cabe resaltar, aquí hice yo una acotación en el otro salón, y es respecto a que durante el curso vamos a tener muchas clasificaciones o taxonomía, y de igual manera puede ser que se dé esta situación de 3 claves, 6 fases, 3 aspectos, cuestiones por el estilo, donde es importante que pues se aprendan los aspectos que lo componen. Uno de ellos fue incluso pregunta de examen y que se los había advertido en su momento, que les preguntaba de cuáles eran esos 3 componentes básicos para formular una política económica, y que cuando hablamos de ese tema, pues hasta se hizo la crítica a los padres de la patria en cuanto a que se hacen propuestas de política que parecieran no tener respaldo, que únicamente surgen por inquietud, por ideas, nociones, presentimientos, cuál sea la palabra adecuada de cómo es que se formula la política en Guatemala. Pero esos 3 aspectos o 3 elementos clave para la formulación, la respuesta correcta, que pocos la dieron en realidad, era la parte de la teoría, los hechos y los juicios de valor. Mientras que en el país se dan únicamente por juicios de valor o principalmente por juicios de valor, es importante contar por un lado por la teoría, porque así sabemos de antemano qué variables deberíamos de tocar o de manipular para tener un determinado efecto, hacia qué dirección, qué efectos podríamos esperar de esas intervenciones de manera anticipada. Y lo mismo con el caso de los datos o de los hechos económicos, porque a veces ya se tienen casos, ya se tiene histórica, ya se tiene algún tipo de información que respaldaría o que estimaría incluso el impacto de alguna medida de política. Y finalmente, pues sí, el juicio de valor podría darle un enfoque hacia una u otra perspectiva, pero siempre con la decisión informada o las decisiones basadas en evidencia, le llaman muy en la actualidad. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta respecto a esa respuesta, y que era muy distinto a lo que otros confundieron con las etapas de la formulación de política. Ahí sí estábamos hablando de los 6 pasos, entre los cuales estaba el tema de las alternativas, de la discusión, de la aprobación, etc. En este punto, en el capítulo 5, ¿por qué les hago? Porque ahorita pareciera ser lo mismo, pero no, ahorita nos habla de 3 cuestiones relevantes en la teoría de política económica. Entonces acá estas 3 cuestiones, van a ver, es bastante corto el capítulo y la aproximación que se les da. Y esas 3 cuestiones son entonces el bienestar, por un lado, la intervención del gobierno en el otro aspecto, y por último, la interdependencia entre política y economía. Entonces acá vamos a partir de bienestar y nos lo da desde 2 enfoques. Uno, que el bienestar puede ser considerado el objetivo último de la política económica. O sea, si todas nuestras intervenciones tienen efecto, sí, se van a cumplir los objetivos de política que hemos estado hablando, pero al hablar de objetivo último o fin, ahí sí es como un sinónimo del fin, lo ideal sería lograr ese bienestar. Y en ese caso, el bienestar se va a ver como una riqueza o como un bienestar económico.
Y por otro lado, también se dice que el bienestar va a medir el grado de acierto que una política económica pudiera llegar a tener. Y por tanto se convierte en una guía para tomar decisiones. Obviamente, si yo quiero implementar una medida política que busca mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, y luego de implementada yo miro que las condiciones siguen igual, la lógica sería que a la luz de esa evaluación, de esos resultados, yo debería de cambiar el enfoque que estoy utilizando, los instrumentos que son empleados, las magnitudes que se tomaron en cuenta, qué sé yo, pero hacer distintas decisiones basadas en ese resultado que refleja que no se ha manifestado un determinado bienestar. Entonces, por ahí va la lógica del concepto de bienestar como uno de esos aspectos claves. En el caso de la intervención del gobierno, aquí ya se ahonda en que como son los gobiernos, las autoridades, los que toman las decisiones, los que a la larga lo implementan, entonces esa toma de decisiones va más allá del concepto de bienestar y entonces empiezan a estudiar la toma de decisiones desde enfoques racionales y no racionales. El enfoque no racional es el enfoque tradicional, que vamos a ver más adelante, entre electores y partidos políticos, y los enfoques racionales, que son un enfoque moderno que ya incorpora otras variables dentro del análisis de cómo toman decisiones los distintos gobiernos. Finalmente, lo que los amarra es que va a existir esa interdependencia entre la política y la economía. Es como que estuviéramos ahora sí vinculando a dos profesiones, ¿verdad? Porque por un lado está todo el área de los de politólogos, todos los de ciencia política, relaciones internacionales, y por el otro estamos nosotros los de económicas, economía como tal. Entonces, el aspecto económico, el aspecto político, pero van a tener interrelación e interdependencia. Entonces, una de las principales teorías que ahonda en esa interdependencia de los conceptos es la teoría de la elección pública, y básicamente lo que hace es vincular que las decisiones de política económica van a tener relación con lo que el electorado manifiesta a través del voto. Entonces, nosotros, en teoría, por muy superficial, o sí un detalle más minucioso que se haga de la toma de decisión de por quién votar, vamos a votar por alguien que tiene un interés compartido en algo que a nosotros también nos interesa, en algún aspecto que nos haya llegado de ese candidato, más allá de haber analizado a detalle todo su plan de gobierno y lo que sea. Entonces, por ahí va la lógica de la public choice que vamos a analizar en las siguientes diapositivas. Partamos de bienestar. El capítulo este es corto, pues tiene la particularidad de que nos da muchas definiciones desde distintas perspectivas. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de bienestar, el objetivo final de las políticas, como dijimos, y también la medida de evaluar su efectividad, lo ahonda desde 5 o más autores. De hecho, creo que en el libro había más, yo aquí solo les presento 5, y hay diferencias en cuanto a los conceptos que estos tienen. Por un lado, nos aparece Marshall, y Marshall le da una particularidad de bienestar económico y bienestar material. Quizás es uno de los puntos claves de lo que dice Marshall. Son estándares básicos de satisfacción humana y material que permiten o facilitan la felicidad humana, entendida esta en un sentido corriente y elemental. Entonces, acá estamos hablando principalmente de un bienestar, dice, material. Si bien proporciona felicidad, no ahonda en las particularidades de esta parte emocional. El siguiente es Piaget, es el conjunto de satisfacciones o insatisfacciones que pueden ser puestas en relación con una medida de dinero. Entonces, ese bienestar material que Marshall ya proponía, aquí ya lo hablaba como una cantidad de dinero. En ese sentido,
el tema del dinero podría ser un umbral entre la satisfacción o la insatisfacción. Pensemos en algo muy simple. Yo siempre he dicho que buscar ejemplos micro permite entender por lo regular lo macro. Si yo tengo hambre y tengo pocos recursos, voy a comprar quizá, no sé, una hamburguesa y un agua, pero no me compré las papitas. Sí, puede ser que tenga satisfacción o puede que todavía tengo hambre, entonces estoy insatisfecha, pero es lo que me es posible adquirir con determinada cantidad de dinero. Más dinero, más poder adquisitivo, más concreto lo que quiero o necesito, y por ende sería mayor la satisfacción. Entonces hace esa vinculación, dinero, satisfacción, si se tiene lo que se requiere, o insatisfacción si no es así. Pareto es un concepto que se ve, creo, si no es mal, en micro, se ve en mate aplicada. El Pareto óptimo, recuérdense del concepto, y dice, es una situación deseable o óptima si cuando alguno de los miembros de la sociedad puede mejorar su posición y por tanto su satisfacción sin obligar a que otros se empeoren. Entonces, esa es como la clave o las circunstancias en particular. En este sentido, el Pareto óptimo nos está diciendo, bueno, el ejemplo que les daba allá en el otro salón, hagamos de cuenta que repartiéramos una porción de pastel a cada uno de ustedes de determinado tamaño, pero en algún punto a alguien de ustedes les puedo dar una porción más grande. Si esa porción más grande obviamente le va a dar una mayor satisfacción al que se vea beneficiado, no implicó que le quitara un pedazo de pastel a otro de ustedes, entonces eso es Pareto óptimo, porque se mejora la situación de una persona sin obligar a que empeore la situación de otras personas. No obstante, si bajo ese mismo ejemplo del tema del pastel, hablamos de que, ¿cómo se llama? Para darle esa porción más grande a uno de ustedes, a otro le va a quedar casi que media porción, un pedacito así pequeño de tipo papalina, como cuando reparten un pastel entre ¿saben ni cuántos en la oficina? Entonces eso ya no cumple con la condición de Pareto óptimo. Esa es un poco la lógica así muy a nivel micro. Arrow dice, por su lado, demostró que es imposible garantizar que una elección social sea racional. Bueno, entonces acá estábamos hablando mucho del sentido material, que tiene que cumplirse de que sea balanceado sin perjudicar a otros y cuestiones por el estilo. Entonces toda esta parte de elección social racional, decía, son conceptos como que las preferencias deben ser transmisibles y completas. Recuérdense que cuando hablábamos, por ejemplo, la teoría del consumidor, los gustos y preferencias del consumidor era algo que no se podía modelar dentro de los conceptos micro, porque cada persona tiene sus preferencias, tiene sus gustos y no es algo que podamos entender enteramente. La economía del comportamiento busca aproximarse desde esa perspectiva. Ahora bien, por ende, tratar de considerar que toda la sociedad va a ser capaz de transmitir lo que necesita o lo que quiere o lo que prefiere es bastante complejo de lograr. Dice, se deben reflejar las preferencias individuales, o sea que yo no necesito conocer la necesidad de una población, sino que también necesito lo que en particular cada uno de sus miembros quiere o necesita. Dice, debe de ser Pareto óptimo o cumplir con la condición de Pareto. No debe estar sometido a dictaduras y debe de tener independencia de alternativas irrelevantes, o sea, se han excluido todas aquellas alternativas que no aportan a una solución. Entonces dice, seamos claros, esa situación no se va a dar, no se puede garantizar una elección social racional, va a tender a ser con sesgos para beneficiar a unos grupos respecto a otros. Y el otro aporte a resaltar es el de Harrod y Caldwell, dice una medida económica que constituirá una mejora global siempre que los perjudicados por ella puedan ser más compensados por quienes resulten beneficiados. Entonces, en la lógica del Pareto óptimo, decíamos que si no se cumplía y yo le daba una porción grande a uno, pero alguien se quedó con media porción de pastel, entonces lo que viene a decir Harrod en esa lógica es que
el que recibió la porción más grande de pastel, al día siguiente, no sé, le va a llevar un pastel individual a ese que se había quedado con media porción. O sea, el beneficiado de esa mejora a costa de otros va a venir y va a generar un beneficio mayor a aquellos que fueron perjudicados. Esa es un poco la lógica de bienestar que aportan estos distintos autores. Siguiente sería política y economía. Entre esa relación de política y economía ya hablamos que una de las escuelas de pensamiento que más abunda en esto es la public choice. Destaca, dice, cómo las decisiones políticas están influenciadas por intereses económicos y cómo esto afecta a las políticas públicas. Entonces, en primera instancia, dice, el enfoque en la toma de decisiones del ámbito público, considerando los intereses personales de políticos y votantes, afectan las políticas. O sea, hay una conjugación ahí entre lo que el votante, a través del voto, valga la redundancia, está manifestando desear o estar en línea con el pensamiento de uno respecto a otros posibles autoridades. Y lo mismo es que también las decisiones políticas se ven afectadas por lo que el político en particular pueda pensar o desear. Segundo, dice, ya no se adopta como punto de partida que la intervención de los gobiernos en el aspecto económico se base única y exclusivamente en conseguir el máximo bienestar de la sociedad. Recuérdense que incluso la Constitución Política de la República nos habla de que el Estado se organiza para garantizar el bien común. Entonces, la lógica es que toda intervención debería estar orientada para ese aspecto. Pero acá nos dice que en realidad esas actuaciones de política pueden tener algún tipo de interés electoral o de partido y que cualquiera que sea la motivación tendrá en cuenta la evolución de la situación política en términos de apoyo electoral a la hora de diseñar sus actuaciones económicas. Entonces, al otro salón les decía, recuérdense que en algún momento yo les hablaba del tema del ofrecimiento de Venezuela de crudo para que sea procesado en Guatemala por refinerías guatemaltecas y que pudiéramos tener combustible a bajo precio. Si nos basáramos en la lógica que las autoridades toman decisiones con el propósito de maximizar el bienestar de la población, entonces poder obtener combustible que pues rige las actividades de transporte, de distribución, entre otras, debería ser la lógica del máximo bienestar y debían entonces haberse aceptado esa medida. ¿Por qué no se acepta? Porque la lógica era que si se aceptaba algún tipo de favor de Venezuela, eso es ponerse en contra de Estados Unidos y al hacerlo estaríamos llevando a riesgo el tema de exportaciones o de comercio con dicho país, que es aún considerado uno de los principales socios comerciales de Guatemala. Entonces, en términos generales, pues se perdería ese apoyo político de un país desarrollado del cual nosotros tenemos alta dependencia económica. Entonces, en esa lógica no se va a tomar en consideración. Y como en algún punto también el tema de por ejemplo, los programas sociales es otro aspecto de donde se toma una decisión, no necesariamente ya por el bienestar de la población, sino que porque ha tenido el respaldo tanto del electorado o de algún partido político. O sea, si lo quitaran, habría más recriminación o reproches de parte de las personas, más allá de considerar que la medida no estaba siendo efectiva. El tercero es el enfoque de carácter normativo, va a dar la parte de juicios de valor e introducir conceptos relacionados con justicia y bienestar para obtener objetivos de redistribución de la renta. Y desde el aspecto positivo, dice, se intenta desarrollar conceptos y teorías acerca de las preferencias de los individuos, analizando el sector público como un agente que tiene los mismos patrones de conducta que cualquier otro agente económico. Por eso es que acá, así como se analizó, dice, los empresarios van a producir más y el precio tiende a subir porque verá que va a tener ganancias. Los consumidores van a consumir más cuando el precio esté bajo porque, dado sus ingresos limitados, es donde va a poder adquirir más bienes. Esa es un poco la lógica de estudiar al agente económico individual. Entonces acá estamos hablando, los gobiernos van a hacer tal intervención de política debido a B, C situación, que es lo que se expone en la siguiente diapositiva.
Entonces, en cuanto a las intervenciones de gobierno, explicado como un agente económico, podemos hablar de 4 perspectivas: las no racionales y las racionales. Entre las no racionales vemos la electoralista y la partidista. Las otras pues son basadas en estas mismas, pero ya tienen el enfoque racional. Veamos la electoralista. Dice, la electoralista sugiere que los políticos diseñan políticas económicas con el objetivo de ser reelegidos y explican cómo las elecciones y el comportamiento de los votantes influyen en la intervención del gobierno en la economía. Entonces, acá nos está diciendo que el tema de las elecciones es clave. Los votantes, en teoría, si votaron, valga la redundancia, por un determinado partido político, es porque están alineados o consideran que esas prioridades que está presentando dicho partido político es lo que necesitan como personas o que la población necesita en general. Entonces, el hecho de que llegue al poder determinado grupo o partido político, pues responde precisamente a la voz popular, ¿verdad? Lo que se haya elegido en su debido momento. La partidista, dice, propone que los partidos políticos implementan políticas que reflejan sus ideologías y las preferencias de sus bases electorales, afectando las decisiones de intervención gubernamental. Entonces, en la electoralista, como que el poder, llamámoslo así, lo tienen los votantes porque ellos eligen al que está más vinculado a lo que se quiere que ellos tomen de decisiones. En el partidista, como su nombre lo indica, va a estar vinculado con lo que el partido político quiere llegar a ser. Entonces, independientemente qué partido se les viene a la mente, por ejemplo, un partido que tiene tendencias o ideologías de izquierda, buscará mucho intervenir con fines sociales, con un objetivo de redistribución de la renta, y tendrá muchas políticas cuyo instrumento principal es la política fiscal a través del gasto. Mientras que un partido de extrema derecha, que es partidario del libre mercado, de la poca intervención, a lo sumo creará las condiciones necesarias para que se materialice ese libre mercado. Quizá algún tipo de normativa que quite algún tipo de restricción o algún tipo de arancel o algún elemento que según ellos afecta ese libre mercado. Podría ser un ejemplo de intervención desde el enfoque partidista. Ya no tiene que ver como tal el electorado, sino que la ideología del partido político. ¿Cuál es la diferencia con los enfoques racionales? Que aquí están hablando, en las anteriores, en los no racionales, están hablando muy a lo individual, mientras que en los conceptos racionales ya lo hacen más a un nivel comparativo. Veamos, por ejemplo, la electoralista racional dice que combina lo que decía la electoralista, pero con un análisis más riguroso de las estrategias electorales. Entonces, les comentaba el otro salón. En el caso, por ejemplo, del actual gobierno, se decía que uno de los puntos clave que pudo haber motivado que haya ganado las elecciones fue de hecho el acercamiento que tuvo con jóvenes a través del uso de redes sociales. No creo que haya sido una estrategia como tal tan planificada, pero en el caso de Estados Unidos sí se dio esa situación en el que decían que uno de los aspectos claves también de que Obama haya sido el ganador en su momento fue el uso de redes sociales, que era algo que otros oponentes no lo explotaron tanto, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de que más allá de lo que el electorado piensa por sí mismo, la estrategia electoral empleada, como que fuera un producto que se está haciendo publicidad, va a lograr llegar a esos electores y finalmente conseguir también posicionarse en el poder. Es un poco la diferencia ahí, la parte de las estrategias que utilicen para ser elegidos. En el caso de la teoría partidista racional, de igual manera, punto de partida es la misma teoría partidista que ya leímos en la capsulita María, pero dice que analiza la competencia estratégica entre partidos y considera los intereses de los partidos como motores de intervención económica. Entonces, una vez más,
asociado, por ejemplo, al tema de los programas sociales, es probable que distintos partidos políticos, y eso así fue, mantuvieron los conceptos de los programas sociales. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se implementó por la UNE, pues ganó bastante popularidad. No quiere decir que hayan beneficiado a toda la población que lo necesitaba, no quiere decir que con eso se redujo la pobreza o bajó los niveles de desnutrición en Guatemala, no necesariamente, pero que el siguiente gobierno que asumía el poder los hubiera erradicado, se hubiera ganado pues muchas críticas de la población que había sido beneficiada o que tenía la percepción de que estaba siendo beneficiada. Entonces es ahí donde ellos, analizando, como dice, la competencia entre partidos, dijeron, sí, vamos a mantenerlo, pero vamos a mejorarlo, vamos a hacerlo bien, a diferencia del anterior gobierno, vamos a hacer A, B, C. Y lo único que pasó es que en vez de llamarse Bolsa Solidaria, después era la Bolsa Segura, por ejemplo. Entonces eran temas muy más de marketing o de función que realmente de mejoras estratégicas en los programas sociales, pero que sí contemplan no solo lo que el partido político quisiera implementar, sino que lo que tendría que considerar es la competencia en este caso. Otro partido político hizo esto, yo estoy obligado a hacerlo o hacerlo y fingir que es mejor, por ejemplo. Y básicamente esos son los tres aspectos claves que presenta el capítulo 5. Obviamente hay más teorías de bienestar, hay algunos elementos teóricos más de la public choice, pero para que les quede así como en resumidas cuentas qué es lo que está planteando, pues entiéndase que se busca el bienestar con las intervenciones de política, que las autoridades también tienen sus consideraciones al momento de tomar decisiones y que pues la interrelación de personas y todo lo que aparece en el mercado político va a tender a cambiar las decisiones del entorno económico como tal. No sé si hay alguna pregunta respecto a este capítulo. ¿O todo bien? Aunque sea un emoji, un chat, de sí, ok. Sí, Lecta, sí, todo bien. Gracias. Veamos entonces el capítulo 6. Vamos a ver. Tal vez solo un anuncio porque sí me ha llamado la atención y en cuanto, no es que todos, pero a quien corresponda, tomen en cuenta que ustedes están asignados a un horario, a un salón en específico, y tanto de manera presencial como de manera virtual tendrían que atender ese horario. En el caso de que el primer horario, por ejemplo, tiene el enlace de este segundo horario, es única y exclusivamente para el día viernes. Entonces, por favor, para que no se estén cambiando de salones, porque si hay ahí alguna confusión o alguna actividad que ustedes están realizando en otro horario con el otro salón, lo que voy a tener que hacer es no tomárselas en cuenta por no estar respetando esa situación. Entonces, ahí sí que a quien corresponda, pero no está de más hacer también esa aclaración porque sí es un tema de asignaciones y les afecta a ustedes como a mí, el tema de control. Veamos entonces ahora sí, capítulo 6, el tema del empleo. En el caso del empleo, y lo que vamos a ver en adelante, ya se los había comentado en clase, es que el libro les propone prácticamente capítulo a capítulo cada uno de los objetivos de política económica que se ahondaron ya en el capítulo 3, estos que están vinculados con las variables macroeconómicas principales. Entonces, en el capítulo 6 es un capítulo dedicado únicamente al concepto de empleo y así nos vamos a ir con cada una de las variables. Entonces empieza el capítulo con una perspectiva histórica. Vamos a ver, dice, hace relativamente poco tiempo, en los países industrializados y en gran parte de los subdesarrollados, el trabajo estaba principalmente vinculado a la actividad agrícola y en menor medida a otras actividades artesanales y manufactureras. Durante siglos esta situación condujo a un estancamiento económico
donde las fluctuaciones en el empleo no eran una preocupación significativa. Con la aparición del capitalismo se pierde la seguridad en el trabajo, la asignación del factor trabajo no era por el Estado o de forma institucional, sino que a través del mercado, y este cambio dio lugar a una demanda de mano de obra por parte de las empresas y la existencia de un grupo de población que no encuentra empleo. El resultado es el desempleo. O sea, en términos generales o en resumen, de la aparición del desempleo, llamémoslo así, nos está hablando de lo que ustedes aprendieron en su curso de socioeconomía general, modos sociales de producción. Nos hace primero referencia al tema feudal. Recuérdense que en ese contexto la persona era prácticamente un insumo más adherido a la tierra, propiedad del latifundista y demás. Se empiezan a dar excedentes en la producción de la tierra, en la producción agrícola, y se busca la manera de comercializarlo por algunos otros bienes o artículos que no se estuvieran produciendo localmente. Entonces está a punto de partida el mercantilismo. Y como dicen, ahí todavía pues cada quien está asignado a un trabajo en función de lo que requiere el mismo sistema económico. Pero cuando aparece el capitalismo, recuérdense con el aparecimiento de la propiedad privada, entonces todos esos que no tenían como tal los insumos o los recursos, lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Y ya no tienen institucionalmente asignado un trabajo con un señor feudal o con alguien en particular. Y es donde dice fluctúan en función de la oferta y la demanda de mano de obra. Al no haber las condiciones necesarias, pues entonces hay ese tipo de desequilibrios donde la oferta de mano de obra supera a la demanda de mano de obra, y de esa cuenta es que surge el desempleo. Eso es un poco la lógica que va a traer la perspectiva histórica del empleo. En cuanto a escuelas de pensamiento, los clásicos pensaban que la existencia de determinados volúmenes de desempleo era natural, contra lo que no se podía luchar. La única solución frente al desempleo era esperar fases expansivas del ciclo y crear condiciones para un mayor crecimiento. Entonces acá recordemos que también los clásicos eran partidarios que el tema de la mano invisible, por eso es el meme de la mano invisible que les había puesto en el aula virtual, porque la lógica de ellos era si hay alguna alteración en cualquiera de los mercados, el mismo mercado lo va a regular y la situación va a permanecer invariable. Entonces, si en algún momento alguien se quedara sin trabajo, eventualmente va a haber algún tipo de demanda de trabajadores por el crecimiento propio de la economía, y de esa cuenta la situación regresa a como estábamos antes. No obstante, es Keynes quien demostró, dice, el error de los postulados clásicos, indicando que el tratamiento del pleno empleo como un objetivo debe ser considerado fundamental en la política gubernamental. Y en particular, aquí Keynes ya hablaba de que esos restablecimientos, de que todo volvía a su lugar, a pesar de que pudiera haber un desequilibrio de corto plazo, no se daba siempre, porque existían rigideces estructurales. En este caso, por ejemplo, si hubiera un incremento de precios, la lógica nos decía de que ante un incremento del precio del factor trabajo, que sería el tema del salario, entonces el salario, que es el precio del trabajo, incrementa, por tanto la demanda de trabajadores tendería a bajar. Si eso se da, no es como que la oferta de trabajadores también va a disminuir o se va a modificar o se va a actuar. Si hubiera un tema de precios en el mercado, ahora sí, de los bienes y servicios, se pierde poder adquisitivo, el salario real es menor al salario nominal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Por temas contractuales, no es como que el salario nominal se va a ajustar ni inmediatamente, ni en la misma proporción que haya perdido poder adquisitivo, y de esa cuenta entonces se daban esos desequilibrios en el mercado laboral. Por ahí iba cuando se estudia el tema del mercado de trabajo, clásicos respecto a Keynes, ¿verdad? Entonces, para que ahí ahonden un poco en desempolvar ese conocimiento. Entonces, ¿cómo se va postulando ya el empleo como un objetivo de política económica? En el 33 empieza el concepto de intervencionismo.
Recuérdense que estábamos en un punto en el que están hablando de las recesiones y la Gran Depresión. Entonces, ¿qué postula el intervencionismo? Desarrollar un plan de obras públicas, un conjunto de medidas de apoyo a los parados, llámese desempleados o desocupados, y una nueva filosofía de moralización de la actividad económica. O sea, ya no solo me interesa la producción o la tecnología empleada, sino que pues también tengo que hablar de que hay personas involucradas y que las decisiones económicas afectan a las personas. A eso va un poco la lógica, la moralización de la actividad económica. En el 36, Keynes intenta demostrar que el paro era un problema macroeconómico y como tal debe ser considerado, o sea que era más relevante de lo que se le estaba considerando. En el 43 se intenta convertir al pleno empleo como un objetivo de política económica y se establecen mecanismos de protección de los individuos frente a crisis económicas. Y finalmente se logra que el empleo o el pleno empleo comience a ser recogido por las constituciones de la mayor parte de los países democráticos como el derecho de todos los ciudadanos al trabajo. Entonces, si ustedes van a la Constitución, pues ya hay ahí algunas consideraciones en materia laboral y pues ya en el caso específico de nosotros también está el tema del Código del Trabajo que regula pues esas condiciones de mercado. Conceptos básicos. En cuanto a los conceptos básicos, los que les presento acá son los que guardan relación con el libro, pero sí les recomendaría que busquen los conceptos que podría ser, por ejemplo, el de OIT, que es de carácter internacional. Ustedes entran a la Organización Internacional del Trabajo y pueden tener ahí un poco la referencia de cuáles son los conceptos que se manejan. Y en el caso específico de Guatemala es el INE, el que por lo regular en sus publicaciones hace esos glosarios para entender a qué se refiere. Si no estoy mal, la ENEI o la ENEIC y la ENCOBI pueden tener algunos de estos conceptos. ENEI, en Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, la ENEIC, en Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua, que recientemente fue publicada la de 2024, que los temas que ustedes ahí curiosen un poco porque habla del tema de empleo. Pero ahorita, basándonos en el libro, nos dice que la población económicamente activa incluye a las personas de 16 años o más, que durante la semana que se consultó, o a la semana de referencia, están trabajando buscando activamente un empleo. Yo creo que la única diferencia en la definición del país es los años. Si no estoy mal es desde 15, pero sería bueno que por favor lo verifiquen en donde les digo. Pleno empleo va a ser la utilización óptima de recursos humanos y de las capacidades productivas en cierto estadio de la técnica. Entonces, considerando las actividades productivas, nivel de crecimiento económico, debería de existir la máxima posibilidad de contratación que la actividad económica nos permita. Población ocupada, dice, se refiere a aquellas personas que durante la semana de referencia, cuando se haya hecho la consulta al respecto, desempeñan una actividad laboral, ya sea como asalariados o por cuenta propia. Entonces aquí ya mezcla un poco el concepto de formal e informal, pero basados en que la persona al menos tiene una fuente de ingresos. Hace dos clasificaciones más en este punto, y uno es de acuerdo a la situación profesional y la otra es respecto a la jornada laboral. Entonces, de acuerdo a la situación profesional, los ocupados se dividen en trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. Por cuenta ajena es asalariado. Cualquiera que está trabajando y tiene sus prestaciones, sus salarios y demás, asalariado. Y por cuenta propia, como dice acá, empleadores, empresarios que no tienen asalariados, trabajadores independientes, ayudas familiares. Según la duración de la jornada laboral, los ocupados serían entonces de a tiempo completo y a tiempo parcial. Entonces, se distingue entre ocupados a tiempo completo, aquellos que trabajan más de 30 horas, y a tiempo parcial menos de 30 horas. Acá nuevamente creo que el umbral para Guatemala es distinto, si no estoy mal es de 40 horas, pero sí se las debo o lo conversamos en la siguiente clase a ver quién lo investigó. De igual manera también si una persona está a tiempo parcial pero quisiera trabajar más horas, entonces eso ya conforma otro concepto respecto al subempleo, o sea que las personas no están siendo utilizadas en sus capacidades o en la capacidad de tiempo que puedan destinar a determinadas labores.
Entonces, ojo con estos capítulos porque van a haber muchas definiciones. En el 5 ya vimos las definiciones de bienestar, ya vimos las definiciones de las corrientes para toma de decisiones racionales y no racionales. Y en este 6 ya hablamos entonces de algunos conceptos en cuanto a empleo y una clasificación de ocupados. Y como verán en la siguiente, vamos a tener también una clasificación de políticas de acuerdo a la variable de empleo. Otro, parados o desocupados, se refiere a las personas de 16 años o más que, aunque estén disponibles para trabajar, no han encontrado empleo a pesar de estarlo buscando activamente. Nuevamente, es una división. Los que buscan primer empleo o los que ya han trabajado antes. O sea, ambos están buscando activamente, pero hay una diferencia entre el que está buscando su primer empleo, en cuanto quizá a nivel educativo, experiencia laboral, obviamente, y los que ya han trabajado antes. O sea, tienen un conjunto de capacidades o características distintas, solo los une el tema que están buscando activamente trabajo y no lo han conseguido. La ley de Ocon, dice, la ley de Ocon establece que por cada 2 puntos de descenso en el crecimiento del PIB con relación a su potencial, el desempleo aumenta 1 punto. Bueno, el tema de cuánto esa relación 2-1 ha sido un aspecto que se evaluó, recuerdo, en Estados Unidos, pero para términos generales, si ustedes recordarán esta gráfica, teníamos el PIB potencial, que a medida que pasa el tiempo iba a crecer aquí el nivel del PIB, y el PIB observado, en el cual van a haber momentos en los que tenemos más y en los que tenemos más producción que nuestro potencial. Esa es la lógica. Y hacia abajo se diagramaba entonces el mercado de trabajo, una tasa de desempleo natural o aceptable, y en la que obviamente ese desempleo, en los puntos en los que se produjo por arriba del potencial, se contrató más gente, entonces las tasas de desempleo bajaron. Pero a diferencia, en los puntos en los que se produjo muy por debajo del potencial, los niveles de desempleo aumentaron más que el natural. Entonces la ley de Ocon nos habla precisamente de este punto en el cual se da esta situación, en el cual dice el PIB con relación a su potencial disminuyó 2 puntos. Y eso hace que el desempleo aumente en 1 punto. El 1 y el 2 creo que es irrelevante, habría que estudiarlo en cada caso, pero lo que sí nos está diciendo es en esas situaciones en las que nosotros estamos produciendo por debajo del potencial, lo que se va a ver afectado es que estamos teniendo más personas desempleadas. De Ocon en medidas generales, en resumen. Voy a borrar esto aquí. Y siguiente, hoy sí. Es importante que se les quede también esta clasificación, y si alguno de ustedes se está yendo, porque no me recuerdo o no he escuchado todavía todas las medidas de ustedes, se está yendo para alguna política que tenga que ver con empleo, deben considerar lo que se presenta acá. Acá nos presenta 4 tipos de desempleos y a la derecha nos presenta 4 medidas de política económica, cada una asociada al tipo de desempleo que corresponde. Por ejemplo, en el caso de desempleo estructural nos dice que va a estar asociada con la oferta y demanda de trabajo por cambios en la economía, en tecnologías o en política. Un ejemplo claro es el tema de tecnología. Entonces les decía a sus compañeros del otro salón, ahí en lo que les habilité hoy en el aula virtual, aparece un enlace al futuro de los trabajos. Esta es una encuesta que se realiza, si no estoy mal, en Estados Unidos, donde se evalúa cuáles son las tendencias de los puestos, qué puestos están aumentando, qué puestos están contratando más y cuáles están dejando de existir. Entonces, aquellos que son fácilmente sustituibles por una máquina, por un proceso de automatización, son los que están en riesgo de desaparecer, y aquellos que están relacionados con sistemas, con inteligencia artificial, con ciencia de datos, con manejo de bases de datos y demás, son los que son más demandados actualmente en el mercado, por lo menos en un mercado como Estados Unidos. ¿Qué pasaría entonces si se implementaran tecnologías acá en el país en las cuales fácilmente se puede utilizar una máquina en lugar de las personas? Entonces es probable que se deje sin empleo a otras personas. Entonces eso implicará medidas específicas que veremos un poco más adelante.
El desempleo friccional dice que es de carácter temporal y ocurre cuando las personas cambian de trabajo o se incorporan al mercado laboral. Entonces, alguien que no ha tenido un trabajo, pero ya está buscando, está desempleado, pero es un desempleo friccional. O sea, se espera que eventualmente va a conseguirlo. No habría mayor impedimento que lograr encontrar una empresa donde sus habilidades o su conocimiento sea requerido. Y lo mismo dicen los que ya han trabajado, pues demuestra que sí pueden ser o seguir trabajando en el mercado laboral, solo que están en un periodo en el cual están en la búsqueda de desempleo. El estacional, dice, se refiere a ciertas industrias que necesitan mano de obra en determinadas épocas del año. Lo más común aquí en el estacional son las de carácter agrícola. Bueno, hay cosecha de determinado producto solo en tales meses del año, entonces la persona el resto de meses, en teoría, no tiene trabajo. Claro, hay personas que se mueven cuando son así, de que apoyan actividades de cosecha, entonces se mueven a otro territorio donde hay cosecha de otro producto en otras épocas del año. Entonces, no sería la situación ideal la parte migratoria, pero es una forma de cómo se enfrenta en sociedades como las nuestras el desempleo estacional. Y finalmente el desempleo cíclico, dice, es el resultado de las fluctuaciones económicas de altos niveles de desempleo en épocas de recesión. Entonces, esta responde puramente al ciclo económico. Si en el ciclo económico estamos viendo que el PIB viene a la baja, estamos desacelerando, estamos en un proceso de recesión, obviamente van a haber procesos de despidos y por ende un aumento en los niveles de desempleo. ¿Cómo se enfrentan en materia política económica cada uno de estos tipos de desempleo? El estructural, dice, tendría que orientarse a programas de formación y reconversión profesional. En el ejemplo que les daba, que ahorita la tendencia de trabajos futuros, según esta encuesta, eso es todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, ingeniería, sistemas y demás. Entonces, la reconversión profesional sería un pensum que incorpore todos esos conocimientos altamente deseables y que las personas tiendan a irse más a ese tipo de carreras, pero por el grado de complejidad o hasta por costos, es probable que actualmente no sea de las más demandadas. Junto con políticas de incentivos que estimulen el establecimiento de nuevas actividades productivas con futuro. En algún momento, por ejemplo, la alta dependencia de los call centers. Los call centers obviamente absorben gran proporción de jóvenes que de lo contrario no tendrían quizá todavía mucha experiencia o mucha formación para desempeñarse en otro tipo de actividades, pero dice, estamos dependiendo de eso, necesitamos crear nuevas actividades que tengan futuro y que puedan seguirse desarrollando. En el caso del friccional, como este es temporal, lo que busca es que se mejoren sistemas de información para que se adecue de manera rápida la oferta y la demanda de empleo en el mercado de trabajo. Lo más común es que uno se mete a esas bolsas de empleo como LinkedIn, como Te Coloco y otras que existen en línea para buscar trabajo. Entonces ahí está su CV y andan viendo las vacantes que se publican. Eso es en el ámbito privado o particular. En el ámbito nacional, aunque no es del más efectivo, sí existe ese sistema que se llama Tu Empleo y que se encuentra en la página del Ministerio de Trabajo, donde de igual manera uno llena su CV y puede tener acceso a las vacantes que existen. Entonces, un sistema eficiente pues tendría que tener otras características y demás a lo que actualmente existe del lado del sector público, pero que permita, como dice aquí, rápidamente, bueno, yo metí mi CV y ya en cuestión de días ya alguien lo vio y ya estoy perfilando para entrar al trabajo, y no que pasen meses en los que yo todavía no he podido empezar a trabajar en otro lado o formar mi primera experiencia laboral. El desempleo estacional, dice, debe tratar de diversificar la estructura productiva existente para paliar el problema. Entonces, si el caso es, por ejemplo, la parte de agrícola, y sabemos que muchas personas participan de la cosecha de un producto que solo se da en ciertos meses, una forma de diversificación sería, al mismo tiempo producir X producto agrícola que sí se da todos los meses. Entonces, no sé ahorita cuál exactamente, pero sí sé que hay productos que no necesitan darse solo en ciertos periodos, sino que se dan todo el año. Entonces, al haber productos agrícolas que se dan todo el año, le da más estabilidad que depender enteramente de un producto agrícola que solo se da en ciertos periodos durante el año. O bien,
que se amplía la cadena productiva. Está bien, ellos trabajan del tema de cosecha y siembra, pero en los periodos en los cuales no corresponde hacer la cosecha, por ejemplo, podría haber algún tipo de transformación o de preparación, la creación de un beneficio, algún proceso agroindustrial, etcétera. Entonces ahí estamos diversificando para paliar ese problema de que no se queden con periodos en los cuales no tienen trabajo por tema estacional. Y el cíclico, como su nombre lo indica, depende del ciclo económico, dice es de corte keynesiano la intervención y básicamente dice su análisis y corrección está basado en la propia naturaleza del ciclo económico. O sea, si nosotros corregimos la situación desde el aspecto económico, hay una recesión, hay que inyectarle, se da una senda de recuperación y crecimiento económico y consecuentemente se va a dar una recuperación de los empleos o un incremento en la demanda de trabajadores por parte de las empresas. Esa es un poco la lógica de los 4 tipos de desempleos y los 4 tipos de políticas asociados a cada uno de ellos. Por tiempo me voy a quedar ahí, no sé si hay alguna consulta de lo que hemos avanzado el día de hoy. ¿Dudas, preguntas? Todo bien. Gracias. Entonces nos vamos a